Bestiario político. En política la bestia no siempre ruge. Es ahí cuando más conviene escuchar. Buscamos responder qué pasó, por qué pasa y cuáles señales mirar al tratar de entender los movimientos políticos de nuestra región y el mundo. Lo hacemos leyendo campañas, instituciones y poder, con la disciplina del dato y la libertad de pensar en voz alta. Con Nelson Eduardo Bocarán, Osvaldo Ramírez y Edgar Gutiérrez. Bienvenidos al Bestiario Político. Bienvenidos al episodio 77 de este Bestiario Político. Recuerden suscribirse al canal, compartir y si te gusta no olvides enviarlo a tus amigos. Y si no te gusta, no hay problema, no olvides enviarlo a tus enemigos también. Colombia llega a una semana decisiva. Este domingo 31 de mayo los colombianos eligen un nuevo presidente. En una elección marcada por el retorno de la violencia, la incertidumbre y una crisis regional sin precedentes. Gustavo Petro no puede repetir, la Constitución no se lo permite, pero si pudiese, su aprobación no está en los mejores niveles. El país que deja atrás enfrenta tensiones en todos los frentes. Al sur, una guerra comercial con Ecuador paralizó miles de millones en comercio bilateral. Una guerra arancelaria del 100% que ha hecho que se vaciaran pueblos fronterizos enteros y se disparara el contrabando. La Comunidad Andina de Naciones, ese bloque que durante medio siglo conectó a estas economías, está al borde del colapso. En seguridad, el panorama no mejora. En Colombia, un ataque con explosivos en la vía panamericana el mes pasado dejó 14 muertes inocentes. Mientras tanto, en México, la CIA realiza operativos encubiertos contra mandos medios de los cárteles, redefiniendo las reglas del juego hemisférico, mientras que en el Caribe y el Pacífico colombiano, los ataques con drones de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, ahora llamado narcoterrorismo, ya suma casi un centenar de embarcaciones neutralizadas. En medio de todo esto, Colombia vota. Iván Cepeda, el candidato de la izquierda, lidera las encuestas. Desde la centroderecha, Paloma Valencia busca recuperar el terreno del uribismo, pero el fenómeno es Abelardo de la Espriella, abogado, outsider, figura mediática, comparado por muchos con Milei por su estilo confrontacional, con un liderazgo en las encuestas y en ascenso, cerrando la brecha ante Cepeda. De la Espriella promete romper con el establishment político colombiano y sacudir así las reglas de juego. Pero ¿a qué costo? Y les pregunto, ¿es déjà vu o estamos reviviendo las elecciones de Petro versus Rodolfo Hernández de la vez pasada? Bienvenidos a este Bestiario Político. Como siempre, le doy la bienvenida a Osvaldo Ramírez y a Edgar Gutiérrez, las otras dos cabezas de este cancerbero que es el Bestiario. Y Ed, quiero arrancar de una contigo. Formaste parte de la contienda electoral en Colombia y creo que es importante que nos cuentes más o menos cuál fue tu experiencia en Colombia en esta temporada electoral y así comenzamos este capítulo, ¿te parece? Sí, claro. Gracias, Nelson. Me encantan tus introducciones. La verdad que me orientan mucho lo que voy a decir en los episodios. En mi experiencia, muy dura, o sea, muy interesante, muy enriquecedora. Colombia es un país complejísimo, maravilloso, lleno de contradicciones, muy violento, con mucha violencia histórica. Pero bueno, me tocó lamentablemente vivir muy de cerca lo que fue el atentado y luego la muerte, el asesinato de Miguel Uribe Turbay, un joven increíble. Pronto ya se cumplió un año de ese terrible hecho. Como lo dije públicamente, la mente más brillante que he conocido en política en ese país y conozco algunos. Tipo brillante, excepcional, gran persona. Comenzó siendo mi cliente, nuestro cliente, y terminó como amigo. Más, fuimos hasta socios espirituales. Mira, pudiese decir tantas cosas, Nelson, pero lo único que me gustaría decir en este momento es que si él estuviese compitiendo, la contienda sería bastante distinta. Y eso es por el hecho de que él es bogotano. Y el tema de Bogotá es clave desde el punto de vista estratégico. Mientras más veo los candidatos, y con esto cierro, mientras más veo los candidatos que hoy tienen la posibilidad de competir a segunda vuelta y eventualmente
presidir Colombia, más me quedo con Miguel Uribe Turbay. Que en paz descanse mi amigo Miguel. Me parecía importante mencionarlo y que supiésemos, pues, que tuviste esa experiencia tan desagradable, pero al mismo tiempo tan enriquecedora de formar parte de una campaña como la que fue. Quiero que arranquemos, Osvaldo y Ed, hablando sobre el quién es quién, el who is who en esta contienda electoral, cómo llegan estas personas a hoy en día estar en las encuestas. Estamos hablando de Iván Cepeda, del Pacto Histórico, Paloma Valencia, del Centro Democrático, Abelardo de la Espriella, independiente, Sergio Fajardo, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá. Eh, Cuéntenos un poquito, paseemos un poco por estos candidatos. Voy a tratar de ser rápido en el recuento, porque hay muchos. Lo primero que habría que decir de los candidatos, esto empezó con más de 100 candidatos. Hubo un momento donde había más candidatos que consultores en Colombia, más candidatos que población electoral. Pero bueno, finalmente como todo proceso político electoral se va decantando y tenemos pocos nombres, digamos, de relevancia en la actualidad. Rápidamente, Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, con militón de Gustavo Petro. Yo podría decir que en Colombia se conoce como el némesis de Álvaro Uribe. De hecho, el caso de Uribe, donde fue condenado y que todavía ese caso está en apelación, el quien lo adelantó fue Iván Cepeda. Iván Cepeda, lo hablaremos más tarde, pero puntero en todas las encuestas, un tipo que no da discurso sin leerlo y que cuenta con una base política bien estable, bien sólida y, repito, hasta ahora no hay discusión de si Cepeda obtiene un ticket hacia la segunda vuelta. Pareciera que lo tiene ya ganado desde que arrancó la contienda. Fue elegido en una consulta interpartidista que no se hizo en marzo, sino que se hizo en octubre. Es decir, el panorama electoral en el punto de vista del gobierno y la izquierda se resolvió hace muchos meses. Cepeda tiene mucho rato solo en el tablero como un candidato consolidado. En el caso de Paloma Valencia es senadora por el Centro Democrático, conocido como una delfina, en el mejor sentido posible, de Álvaro Uribe, seguidora de su causa, fundadora del partido junto a Uribe. Yo puedo decir que a pesar de mis opiniones de muchos sentidos, creo que es reconocida por muchos como, si no la mejor, una de las mejores senadoras, legisladoras de Colombia, al menos de este periodo. Tiene, creo que 3 periodos en el Senado. Llega a ser candidata hoy relevante, eh, ganando una consulta interpartidista, fenómeno interesante que se da en Colombia. Son unas primarias, básicamente, es la vuelta cero que en el marco de si no se sabía si competía o no competía con otros candidatos de centro y centro derecha, entró al final. Compitió con Vicky Dávila, compitió con Juan Manuel Galán, compitió con Juan Daniel Oviedo, compitió con David Luna, y evidentemente su tracción, el liderazgo que la acompaña, que es el de Álvaro Uribe, el presidente Álvaro Uribe Vélez, y la organización del Centro Democrático, el primer partido, al menos en opinión pública, la catapultó. Y en una consulta que obtuvo unos cuantos millones de votos, ella sacó prácticamente la mitad de los votos. El tercer candidato es Abelardo de la Espriella. Ya tú lo calificaste, un fenómeno que tiene rato, un tipo disruptivo, un tipo con un estilo abiertamente confrontacional, un tipo que se le metió en la cueva a la derecha de Uribe y hoy está disputando esa zona del espectro político, un tipo que tiene una fama como abogado muy polémica, sus casos más importantes, altisonantes todos, a narcotraficantes, a paramilitares y nada más y nada menos que al nunca bien ponderado Alex Saab. Eh, una campaña digital agresiva, ya hablaremos de eso, y le dicen el tigre, es un tipo de la costa. Mencionaría también a Fajardo, el profesor Sergio Fajardo, matemático, alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, candidato a la vicepresidencia con Mocus en 2010, candidato presidencial que por poco no se mete en segunda vuelta en el año 2018. Creo que le faltó pericia y talento político, perdón, talento político para acceder a esa segunda vuelta. Y hoy lo que él dice, siempre anda en modo retiro, ¿no? Dice que esta es la última, pero esta vez volvió a decir que es su última campaña. Una persona que en cualquier sondeo de opinión en 2025 estaba oscilando entre 8 o 10 puntos. Hoy a la baja, lo vamos a ver más tarde.
Él representa, digamos, el espectro ideológico del centro. Y mencionaría a Claudia López, que en términos ideológicos está más o menos donde está Fajardo, exalcaldesa de Bogotá. Fue, digamos, un triunfo muy razonante en las elecciones regionales del 2019. Sí, las del 2019, correcto. Una persona sexodiversa, como ya se califica, una persona que hacia el año 2022 apoyó la candidatura de Petro hacia el final, después se distanció de Petro, entonces se le conoce en los mentideros políticos como una persona camaleónica, ¿no? Yo diría que esos son las cinco personajes que yo mencionaría, que todos llegan a esta situación por consultas, por firmas, por potencia electoral, por liderazgos que lo avalan, y el resto de candidatos son absolutamente intrascendentes, ni me molesten hablar de ellos. Dos que cayeron en el camino que creo que valen la pena la mención. Creo que Roy Barreras en algún momento se perfiló como una posibilidad de que llegase a algo, se desinfló muy rápido también. Y el otro que lo conozco es Luis Gilberto Murillo, que también en algún momento su nombre sonó para algo y también se desinfló luego de la decisión de la izquierda se decantara por Cepeda, ¿no? Ex canciller, un tipo bien moderado, Sí, de la costa, eh, digamos, de población afrodescendiente, un chocó. tipo Ujú. le chocó, interesante Sí, personalidad, no prendió, creo que sacó mal las cuentas, no compitió bien en las consultas, se desapareció y nada, al final terminó en su espectro político apoyando, pero un tipo interesante, ¿eh? Un tipo sí, interesante que jugó un rol interesante en la crisis venezolana del 2024. Lo digo eso por correcto. razones, por intereses obvios de nosotros. Y me dijiste, y Roy Barreras, un político, un viejo zorro de la política, gran armador de la política, pero que no tiene carisma, que aunque se expresa muy bien, me parece que es un tipo que dice cosas sensatas de vez en cuando, sin tracción, sin negocio político que le generara ayuda, apoyos, caudal electoral y sencillamente desapareció. La elección, como todo, se va decantando entre quienes más tienen, más pueden, mejor hablan, mejor conectan y hacen crecer sus audiencias. Bueno, todo esto comienza en eso, lo que pudiese ser considerado como la vuelta a cero, que fueron esas elecciones en marzo, las elecciones legislativas pues de los curules, donde vimos al pacto histórico con una representación de 25 senadores, le seguía el Centro Democrático con 17 senadores y así sucesivamente vamos decantando el Partido Liberal con 13, la coalición Alianza por Colombia con 10. En esta vuelta, ¿qué se definió? En las elecciones legislativas, ¿qué fue lo que se definió? Y de la Espriella no tenía ningún caballo en esa carrera, ¿no? Sí, bueno, ahí hay dos detalles. Primero, que vuelves a evidenciar la hiperfragmentación del sistema de partidos colombiano, ¿ok? En algún momento recordemos que el gran polo, el principal polo de atracción giraba alrededor del expresidente Álvaro Uribe, ¿ok? Y en esta competencia de larga data comienza probablemente a entenderse en ese sistema ideológico de izquierdas versus derechos, liberalismo versus conservadores, eh, un crecimiento importante del pacto histórico, este pacto histórico de esa izquierda que lleva la presidencia a Petro en el ciclo electoral anterior y que además justamente en esta elección se termina evidenciando lo que, lo que puede ser un tema complejo para la gobernabilidad del próximo presidente. ¿A qué me refiero? Primero, en la capacidad de poder generar acuerdos que pasen por el peso, por el contrapeso del poder legislativo, ¿ok? Al no haber una mayoría evidente, más allá de lo que pueda salir a buscar el pacto histórico, que si bien en un momento logró tener un posicionamiento mucho mejor por medio de la construcción de alianzas, lentamente se fueron bajando algunos partidos de ese barco electoral, de ese barco de toma de decisiones en el Congreso colombiano. Y luego el otro elemento aquí fundamental es, bueno, el ascenso de la Espriella. Supongamos, naveguemos un minutico en este escenario en el cual de la Espriella logre hacerse con un triunfo en primera vuelta, que es algo de esa petición de campaña, de ese
gran objetivo de campaña de tratar de ganar en primera, y si no, bueno, con altas probabilidades de ver cómo atrae a otros partidos para coronarse en la segunda vuelta. ¿Qué capacidad va a tener de armar juego en un Congreso que está hiperfragmentado? Un Congreso, además, en donde parte de los líderes de algunos de esos partidos ya comienzan a presentar un desgaste importante por la cantidad de años que han estado en política y por la cantidad de promesas vacías que puede haber alrededor de la desmovilización de grupos armados no estatales, de la capacidad de darse lo que representa poder tomar o apoyar políticas sociales para cerrar brechas fiscales, a pesar de que los números macroeconómicos de Colombia son bastante positivos, de cerrar ese saldo social que muchos en algún momento vieron en el pacto histórico y han apoyado justamente ese aumento de la evaluación de gestión de Petro, pero que también le han dado un posicionamiento importante a el candidato Cepeda de cara a la primera vuelta, a la elección que está a la vuelta de la esquina. Ed, Mira, Nelson, las consultas de marzo dejan en primer lugar la simplificación del panorama político. Eso redujo dramáticamente los candidatos relevantes, eh, obligó a que se pusieran de acuerdo algunos factores, se bajaron muchos, que sencillamente fueran eh, marginados al desierto de la relevancia, la enorme mayoría, y consolida un cuadro más cerrado. A mi modo de ver, lo más interesante es, ya la izquierda había decidido, con la consulta que se hizo en octubre, repito, y en el mes de marzo, este movimiento que en principio Uribe quería contar con el respaldo de Cambio Radical, del recientemente fallecido Vargas Llera, quería contar con el Centro Democrático, por supuesto, su partido, con los liberales, hacer algo, digamos, robusto desde el punto de vista de la política tradicional, la política partidista, el nuevo liberalismo de Galán, en fin, al final eso no se le dio y terminó ocurriendo algo que llamado la gran consulta. Yo creo que ahí es sano reconocer el empuje que tuvo en particular el trabajo del candidato David Luna, que logró que hizo mucho bajo cuerda y públicamente para que eso se diera. Finalmente dejaron que entrara Paloma y la única reflexión que yo tengo aquí de las consultas, que ya todos conocemos sus resultados, es que en el momento en el que se discutía si Abelardo de la Espriella debía competir en esa consulta de centro derecha, donde fue vetado, por cierto, todos menos, o sea, nos medimos todos, pero no aceptamos a Abelardo, tampoco él quería hacerlo. Y en su momento, al menos yo pensé que cometió un error que le costó bastante sudor, como vamos a ver en las encuestas que presentaremos más adelante, porque fue desplazado por ese boom que generó Paloma Valencia, ese hype en torno a su candidatura, a ser mujer, a ser la del presidente del partido del Centro Democrático, el presidente Uribe, quise decir. Entonces, ese es como mi balance de las consultas. Finalmente, al parecer, la jugada a De la Espriella le salió bien, ujú. al parecer le salió bien, sin embargo, cuando hablemos de segunda vuelta, creo que eso, me guardo una reflexión. No quería dejar de mencionar, Nelson, porque yo sé que a veces no hay gente que no son de Colombia. Es más, creo que la mayoría no son de Colombia. Pero a veces aquí hablamos de izquierda, centro, centro derecha. Algunos diarios titulan como el ultraderechista de la Espriella. Cuando tú haces una encuesta en Colombia, quiero compartir con ustedes esta lámina, que no sé si se está viendo en pantalla. Se ve. Es una encuesta de Inbamer, es la última encuesta, la encuesta de cierre de Inbamer, donde le pregunto a la gente, ¿usted si se considera de izquierda, de centro o de derecha? Porque eso en Colombia tiene sentido. Hay gente que Ujú. se autodefine como de derecha, hay gente que se autodefine como de centro, hay gente que se autodefine como de izquierda. Dicho eso, es bueno que veamos estos números, entender que en estos tres tercios que uno podría decir que, o tres sectores, la derecha siempre ha estado arriba, los que se autodefinen como de derecha siempre ha estado arriba, y hoy, de hecho, la noticia, lo importante, quizás hasta hace pocos días, hoy yo lo veo más claro, es, bueno, ¿qué sucede en el mar? ¿Quién es el candidato de ese mercado o submercado político de la derecha? Porque no hay discusión de lo que pasa en la izquierda. Primero, porque Petro es el presidente, y segundo, porque Cepeda se eligió hace muchos meses. Entonces, quería hacer esta precisión porque la gente dice, no, esos ejes políticos no explican mucho hoy. Bueno, aunque sea nominalmente, los progresistas, la izquierda, el pacto histórico se entiende como la izquierda en Colombia y todo lo que es el centro democrático, Uribe, el uribismo y varios otros partidos más, Cambio Radical,
se inscriben en eso que se conoce como derecha. Y el centro, que todavía tiene una expresión desde el punto de vista de opinión pública, como ven ahí, Pierde, 19%. pierde Se, fuerza Pierde casi peso, en la misma pierde medida en la fuerza. que sube hoy, la izquierda. hoy, Ujú. hoy lo vamos a ver, no tiene una expresión electoral que viabilice su opinión. La tiene parcialmente, digamos, con la fórmula que armó Paloma Valencia, incorporando a su fórmula presidencial como candidato a vicepresidenta a Juan Daniel Oviedo. Un tipo interesante, un tipo inteligente, claramente de centro, que lo que hizo fue intentar hacer una apuesta estratégica de la que hablaremos en unos minutos, pero quería hacer esa precisión. Bueno, entonces no perdamos más tiempo. Hablemos de la primera vuelta y los escenarios posibles que se dibujan en el terreno de la opinión pública. Veamos, de repente, pasemos por todas, creo, pero Invamer, Atlas, el Centro Nacional de Consultoría, CNC, y si podemos también, me encantaría tener de ustedes un análisis de lo que han sido esas campañas, si han habido algunos aciertos por encima de otros, el uso de la inteligencia artificial, entre otras cosas que parecieran en muchos casos tomar la primera plana de lo que han sido las campañas. Mira, ¿Con cuál arrancamos? sí, antes de entrar en eso, solo un detalle. Ahí hay parte de las reflexiones que hay en este momento rodando sobre la política asociado al uso de la inteligencia artificial en campañas electorales. Muchos suelen utilizarla para campaña negra, para propaganda negra. Otros suelen usarla para tratar de construir rápidamente cierta narrativa, ciertos spots, sin que le cueste mucho dinero a efectos de la producción, a efectos de los equipos que clásicamente sueles tú contratar para poder hacer este tipo de piezas. O sea, tienes la ventaja de la rapidez. Pero comienza a haber cierto desgaste, cierto rechazo, si bien son atractivas algunas de las piezas, llega a haber un momento en el que caen en la inverosimilitud, caen en un momento en el cual el elector se ríe, le saca la sonrisa, que probablemente simplemente es generarte a ti la piquiña de algo, pero en otras ocasiones, dependiendo del tipo de ataque, dependiendo del tipo de construcción de los guiones que hay en cada una de esos spots hechos con inteligencia artificial, terminan generando un proceso más de rechazo que de atracción. Aquí habrá que todavía avanzar un poco más para determinar el peso del uso de la inteligencia artificial a efectos de la comunicación política, no necesariamente para utilizarlo en otras áreas de campaña que no son visibles para el elector común, sobre todo a la hora de la construcción de territorio o de etapas para la construcción de atracción de votantes o de análisis de circuitos electorales. Simplemente quería comenzar por esto para darle paso a Edgar con relación al tema de las encuestas. ¿Tú quieres mostrar las encuestas, Nelson? ¿O Yo quieres creo que yo que las sí. comente? No, creo que sí. Si quieres que las comparta yo, es lo que me estás tratando de decir, No, o no, las quieres compartir tú. yo las comparto. Voy a empezar. Dijimos que íbamos a usar básicamente tres firmas hoy. Voy a Ujú. buscar, para hacer resumen y que la gente entienda rápido, voy a mostrar una encuesta, una tendencia, mejor dicho, que en su último punto revela la última encuesta publicada por el Consejo Nacional Electoral. En Colombia se podían publicar encuestas hasta el fin de semana y ya hay lo que se conoce como veda electoral. No sé si están viendo en pantalla. Sí, Ok, vemos. ok. Esta es la historia de la elección vista por el Centro Nacional de Consultoría. Sin sorpresas, Cepeda de punta a punta liderando las preferencias y Abelardo de la Espriella, quien era el segundo, empezando el año, o sí, Sí, en empezando el enero. año en enero, se vio, digamos, según esta encuesta, desplazado momentáneamente por el resultado, la metabolización post-consulta interpartidista del resultado de la escogencia de Paloma Valencia, pero después de eso vemos como el tipo honestamente se lanzó un subidón, y digo eso porque además es convergente con otros sondeos de opinión, casi hoy empatando en el primer lugar a Cepeda. Sobre Cepeda se especuló mucho rato, aún hay quien sigue especulando de que puede ganar la elección en primera vuelta, es decir, obtiene el 50% más uno de los votos, cosa que yo veo Edgar, hoy improbable, hay que una decirlo. pregunta. Ese subidón, como te referiste de Abelardo de la Espriella, ¿se debe más a un mordisco que le quita a los votantes de Valencia o a los de Cepeda? Quedándome con esta encuesta, porque hay otras, Ujú. uno podría decir que lo que hubo fue una decantación de los propios electores de la centro derecha, o mejor dicho, de la derecha,
premiando a la Espriella como su abanderado. Es decir, Ok. y ahí entra una consideración estratégica. La apuesta estratégica de Paloma, que fue, digamos, incorporando a Oviedo como fórmula vicepresidencial, creo que tuvo un problema de indefinición. Mientras intentaba captar a los electores de centro con esta propuesta, creo que Desatendió, desatendió la descu- derecha. descuidó a los propios, descuidó a los propios, y creo que esos propios, es decir, los electores de derecha, terminaron decantándose con De la Espriella. Eso es un análisis posible. Lo cierto, y yo lo vi claramente desde que el lanzamiento de Abelardo, allá lo conocen como el Tigre, repito, costeño, es que él desde muy temprano, desde su lanzamiento, ya comenzaba a disputar a ese sector que se conoce como el uribismo, ¿no? Que va más allá incluso de la centro-derecha. Uribe es un tipo que, aunque tuvo graves problemas de popularidad hasta hace 2, 3 años, el año pasado y a partir de 2024 vio cómo sus niveles de favorabilidad mejoraban y se convirtió básicamente en la persona más popular y más favorecida en términos de opinión al terminar o terminando el año 2025. Entonces, esa es Ujú. una opción. Veamos otra encuesta. Sí, está la de Eh, Atlas Atlas Semana, es la que vas a Intel. poner. vamos a mostrar la de Atlas Intel, la tendencia que sobre la encuesta de Atlas se ve en pantalla. Sí. Sobre Atlas hay varios comentarios, varios cuestionamientos. Yo en lo personal tuve un desencuentro con esta encuestadora en el contexto de la elección del candidato del Centro Democrático, pero eso es historia no importante. Esta encuestadora refleja que De la Espriella nunca perdió. ¿Ve? Esta es como otra visión del panorama. Él nunca Ujú. dejó de ser el candidato, digamos, de la derecha, y lo que hizo fue que en la medida en que Paloma se diluía estratégicamente, no se definía o sencillamente no le alcanzó el tiempo para explicarle bien a la gente, a los de centro y a los de derecha, por qué ella es la mejor candidata. Bueno, De las Villas jugando el voto útil, jugando también al miedo antipetrista, así que decirlo, eso parte también, es un factor predeterminado en esta elección, como el tema de la seguridad, como el tema de la violencia, como el tema económico, el tema de ser a favor de Petro o anti-Petro tiene importancia capital. Pareciera que en esa contienda también De la Espriella, o según esta encuestadora, nunca dejó de ser el candidato preferido de los electores de derecha. Y véanse como en la anterior y en esta, y aprovecho y me cambio de encuestadora, aquí que se ve también en Inbamer digamos, el decurso de la campaña en 3 mediciones distintas, entre febrero, abril y mayo, la última publicada también el fin de semana, eh, pareciera ser bastante convergente, aunque castigaba más a De la Espriella. Y fíjense que a nivel de febrero, perdón, de abril, para Inbamer había prácticamente un empate técnico en el segundo lugar, pero ya hoy, mientras De la Espriella tiene un 32%, Paloma cae a 14%, es decir, hubo un decantamiento. ¿A dónde Ujú. voy con, a dónde voy con todos estos números que quizás ahogan a los electores por tal guerra de encuestas que hay? Bueno, quiero mostrarles un video que va a tener repercusión para lo que es la segunda vuelta, que fue esto que comentaba Osvaldo de la inteligencia artificial, el impacto de la inteligencia artificial en las campañas. Creo que es la elección, por ser la última, por ser la que está en vigencia en América Latina, que ha tenido el uso más extenso, abierto y directo en cuanto a la utilización de la herramienta de IA. Pero si detallan este video, se dicen cosas muy relevantes, muy duras, Sí, que los pueden metamensajes. bueno, más que meta, un mensaje muy claro, Ujú. muy directo de que están todos los que llamó De la Espriella como los de siempre, es decir, el estatus reunido, conspirando contra su candidatura, pero dice algo particularmente grave de cara a los intereses de Álvaro Uribe. Ponen al jefe de toda esta componente, de toda esta maniobra, a Juan Manuel Santos, que es el archienemigo jurado, incluso más que Petro, incluso más que Cepeda, de Álvaro De, Uribe, de Uribe. y eso para algunos es imperdonable, primero, y segundo, que va a generar graves problemas de cara a la segunda vuelta, si es que De la Espriella, como todo parece indicar, se convierte en el abanderado, digamos, de la oposición, que le va a disputar la presidencia al heredero del pacto histórico que es Cepeda. ¿A dónde quiero ir con esto? Bueno, las coaliciones que se formaron y se dejaron de formar, eh, van a pesar mucho por pocos votos,
y el centro, que fue una cosa que no exploramos con profundidad en este análisis, véanse cómo en esas encuestas se pulverizó, dejó de existir, se dejó subsumir en lo que algunos pronosticábamos en el 2024 y reforzamos en el 2025 de que la polarización se iba a entronizar. Hoy la elección está completamente polarizada, ideológica y políticamente, y desde el punto de vista de posibilidades de que un candidato genuinamente de centro como Sergio Fajardo o Claudio López tenga la posibilidad de acceder a la segunda vuelta, hoy no hay ninguna probabilidad. Yo lo descarto de antemano. Esos electores, ¿qué van a hacer? Bueno, me detengo porque lo vamos a hablar en las implicaciones de la segunda vuelta. Pero antes de entrar a la segunda vuelta, yo creo que también hay que analizar el candidato que no está en el ballot, que no está en ninguna de las encuestas, que al final es Petro, ¿no? Petro, ¿cuál es el rol de Petro en esta contienda? ¿Cuáles sus niveles de aprobación? ¿Cómo se han visto afectados a lo largo de su mandato y en cara a esta elección? ¿Y qué peso han tenido esas medidas tan populistas que ha tomado en torno a pensiones, salario mínimo y los otros subsidios que ha venido soltando para mejorar un poco la percepción pues, cómo cómo es la percepción del votante en este momento? Mira, hay un detalle con Petro. Eh, ha sido altamente polémico, ¿ok? En sus actuaciones. Ha tratado de impulsar en varios momentos una constituyente, ha tratado de modificar el Estado, la forma en la que se modifica el gobierno, la forma en la que claramente ha tenido la posibilidad cierta de ver que no ha tenido el capital político suficiente para poder impulsar justamente lo que implica esas transformaciones que en algún momento pensó que las podía impulsar debido a la gran coalición que tenía acompañándolo en el Congreso cuando estaba recién electo. Acá en Inbamer observamos justamente su evaluación de gestión, comenzando gestión cerca de 43%, una subida cerca de 60% para tener una caída importante por debajo de 48. En otras encuestadoras, Petro llegó a tener, por ejemplo, en el 23, apenas cerca de un tercio del electorado, favoreciendo, ya en este caso electorados y ciudadanos, favoreciendo su gestión, aprobando su gestión. Pero en estas vueltas de tuerca, entre la crisis fiscal, entre tratar de impulsar reformas tributarias, entre tratar de impulsar unas fórmulas además interesantes en su dinámica de acabar con el petróleo, ha tenido una política bastante verde que no ha logrado ganar, encontró justamente en el aumento de salario la posibilidad cierta de aumentar ese caudal, porque bueno, ¿quién no se va a congraciar con algún gobierno que le permita un aumento del salario mínimo? Y en ese momento logra dispararse, logra comenzar a convertirse en alguien que podía trabajar como presidente teniendo un candidato incumbente, caso de Cepeda, de elevarlo y habiendo resuelto en octubre pasado quién tenía que ser el candidato. No hubiera sido lo mismo el rol de Petro llegando hasta marzo, entonces proceso de interconsulta sin candidato, a haberlo resuelto justamente en el comienzo del último trimestre del 25. ¿Por qué? Porque le permitió concentrarse en pensiones, en reforma fiscal y en elevar parcialmente esa aprobación presidencial. Vemos acá en pantalla la evaluación que hace Atlas Intel, contratado por la revista Semana, en cual 41% aprueba su gestión, 56% la rechaza, la desaprueba. Quizás acá es dos elementos en su peso para la primera vuelta e incluso para la segunda. Uno, el rol del Estado, del gobierno, en tratar de impulsar el voto, en tratar justamente de generar alianzas con quienes dominan territorio, recordando el rol de actores armados no estatales, ELN, divisiones de la FARC, Frente 33, Clan del Golfo, u otros pequeños actores que sí dominan terreno en zonas que no son necesariamente Bogotá, sino que son esa Colombia rural, esa Colombia que lamentablemente tiene muchas décadas atravesando conflicto y atravesando
el deseo de paz, de estabilidad. Y la segunda es entender hasta dónde su visión genera un polo claramente fuerte, que el contraste puede ser ya parcialmente de la Espriella. Digo parcialmente porque habrá que ver cómo se logra insertar el votante uribista que hoy estaba apoyando parcialmente a Paloma Valencia y que pueda decantar en el último minuto por un voto crematístico de alto nivel de interés y voltearse rápidamente a De la Espriella pensando en el interés de cómo lograr ponerle freno a un proyecto, parte de ese proyecto revolucionario global, particularmente latinoamericano, que tiene hoy a Petro y a Cepeda como parte de su staff de caras, obviamente, en esta contienda en el caso colombiano. Nelson, ¿tú qué piensas de estos niveles de aprobación de Petro llegando ya a la primera vuelta? O sea, después de ya casi 4 años en el gobierno, ¿cuál es tu reflexión? Bueno, veía el comparativo que montabas de Inbamer que muestra el histórico y 6 meses le tomó a Petro desinflarse y después pues vemos algunas de las decisiones que tomó a nivel del supuesto crecimiento económico, de generación de trabajos y de verdad y el tema de las pensiones, pero en una charla en la que estuve en Georgetown, moderada por Alejandro Werner, quien es el que lleva el Instituto de las Américas de Georgetown, escuchaba a Andrés Zambrano, que es un economista senior de Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial, diciendo como el tema de las pensiones es una ficción, es imposible cumplir con las realidades fiscales que propuso Petro a largo plazo. Y hay que revisar la política que tiene que ver con respecto alrededor específicamente de las pensiones y el aumento salarial también. Y por el otro lado, con el tema de seguridad, también había escuchado a María Victoria Llorente, quien es la directora ejecutiva de Fundación Ideas para la Paz, una frase que resonó muchísimo, que decía el proyecto de paz total y el fracaso del proyecto de paz total y el rol de Petro en el fracaso de eso, que nunca fue una promesa ni total ni de paz tampoco. Nunca se llegó a la promesa que se le hizo a los colombianos y en el camino se saboteó mucho ese proceso para poder llegar a algo. Y mencionaban en esas reuniones el gran revés que había sido la presidencia de Petro con respecto a los esfuerzos que se habían venido realizando para poder llegar a esa, entre comillas, paz total. Em, Siento que no son patadas de ahogado, siento que son cosas, es una estrategia medida en el momento en el que se hicieron cada uno de los lanzamientos y los anuncios y que efectivamente el día de hoy pues beneficia a Iván Cepeda y lo deja en la posición en la que está. Pero quiero preguntarles a ustedes el tema del antivoto, ¿no? Creo que hay mucha gente que no está dispuesta a votar por muchos de estos candidatos y ahí también juega un rol preponderante el rechazo. ¿Cómo están viendo ustedes el rol de la gente que nunca, aquel de derecha que nunca va a votar por la izquierda y aquel de izquierda que nunca va a votar por la derecha? Es un tema más de la segunda vuelta, ¿no? Hay que esperar que se decanten las cosas o que terminen contándose todos los votos el próximo domingo 31. Y lo que tú dices es cierto, ¿no? En la segunda vuelta a veces no gana el mejor, sino el que concite menos rechazo en torno a sí. Hay unas cifras por ahí que podemos ver ahora. Yo sí que no quería dejar en el tintero un par de reflexiones sobre Petro, ¿no? La primera es la violencia. Empezamos hablando de Miguel Uribe Turbay, ¿no? Una víctima clara de esto, una cosa, un atentado orquestado por las disidencias de la FARC, financiado con dinero que provino de Venezuela, eso nunca hay que olvidarlo. Los grupos armados, las disidencias de la FARC, el ELN que sigue, digamos, en armas, son personas que se entienden con el gobierno Petro en este marco de esta, entre comillas, paz total, pero que controlan un tercio del territorio colombiano, un tercio de los municipios, quizás porcentualmente es mayor, pero desde el punto de vista municipal, de la división político-administrativa municipal, es un tercio de los municipios que van a tener un impacto en cuanto a la promoción de la candidatura y a la inhibición por otros candidatos del voto que ejercerán estos grupos irregulares. No solamente hablo de la guerrilla, hablo del narco, hablo del clan del Golfo, hablo del crimen organizado que se ha, digamos, disparado en Colombia y que es uno de los temas de campaña, es uno de los secretos que persiguieron, el santo grial de la seguridad lo persiguieron tanto Abelardo de la Espriella como Paloma Valencia. Al parecer de la Espriella es más creíble que Valencia en ese sentido, pero es una cosa que dictaminó todo el gobierno de Petro, más allá de sus errores, más allá de sus
de sus dislates, de las excentricidades que hizo en Europa, en Panamá, etcétera. Sin embargo, me quedo con la última frase del análisis de Osvaldo, ¿no? Y cómo el prender la maquinaria del gasto público mueve la elección, una fórmula que conocemos tantas veces repetidas en América Latina y como eso finalmente, ese púlpito del incumbente, como los gobiernos tienen un peso importante en la competición electoral, a pesar de que en Colombia existe una ley de garantías electorales. Bueno, fíjense lo que en términos de opinión pública, en términos electorales, está produciendo. O sea, no es mentira que Petro llega un poco menos peor de lo que muchos anticipábamos hace un año. De acuerdo a la encuesta que uno ve, está dividiendo el país en dos mitades y eso para él es un éxito. Él polarizó el país porque a polariza el pesar de sus país. intentos correcto, a pesar de sus intentos de constituyente, a pesar de sus reveses en todas las reformas de salud, pensional, en una cantidad de temas donde la oposición organizada en el Congreso se plantó como un muro de contención. A pesar de todo eso, su candidato hoy domina las preferencias, está bien opcionado para la segunda vuelta y pocos dudan de que gane en primer lugar la primera vuelta. Yo no lo veo tan claro todavía. Creo que el momento donde de las PRI ya es importante, pero ya pronto lo sabremos. Me recordó a Moisés Naim, ¿no? Populismo, polarización y posverdad. Bueno, de que vuelan, Em, vuelan. Parte por, es habl- importante. Allí hay solo un detalle y rápido. Para ustedes, ¿quiénes pasan a segunda vuelta? Rapidito. ¿Cuál es su feeling? se pega claramente, ¿no? No, exacto. ¿Y el otro? Y de la Espriella. ¿Y Edgar? No, yo coincido plenamente. Yo creo que la candidatura de Paloma Valencia hizo aguas. Me parece que esa candidatura, además, lo digo con pleno conocimiento de causa, tenía problemas desde la candidata hasta la organización que la apoyaba detrás, hasta las jerarquías de mando, la organización. Las campañas electorales son startups que tienen que ser ágiles, tienen que ser rápidas. La campaña muchos dicen, bueno, pero es que la movilización electoral de los partidos tradicionales, el partido de la U, el partido liberal, el partido conservador, cambio radical, que está más con Abelardo que con Paloma. Bueno, eso no es tan cierto. O sea, la política hoy, aunque esas escuderías políticas tienen un peso, lo vimos en las elecciones parlamentarias de marzo del Congreso, tienen una relevancia importante. Finalmente, el voto de opinión y la degradación del sistema de partidos en Colombia, que viene desde hace mucho rato funcionando, están por encima de eso. Entonces, esa campaña no pudo responder a esos desafíos, no pudo definirse, fue definida y no creo que haya duda de que pasen a segunda vuelta Iván Cepeda y de la Espriella. No Yo, descarto, nunca ujú. descarto que la izquierda hoy en el poder, siendo gobierno, manejando los recursos públicos, y repito, en muchos casos en connivencia con grupos irregulares, intenta una locura De apoyar a el Paloma. domingo De para, mandar a para, votar para por otra matar. gente. No, hablo incluso de insuflar su votación para intentar ganar en primera vuelta, cosa que luce difícil de concretarse de acuerdo a algunos sondeos, pero, Bueno, pero, como dije pero está antes, de que ahí. vuelan, vuelan. Yo Voto en creo que la blanco, segunda vuelta está, voto oculto, ocultamiento de sí, preferencias electorales. O sea, sí hay sí. elementos que te pueden llevar a que pase un milagro de algunos de los dos punteros, que en este caso de la Espriella y de Cepeda. Eh, Si Paloma califica segunda vuelta sería una sorpresa importante. Se han visto casos. No sería la primera vez que las encuestas se equivoquen en América Latina, en el mundo y en Colombia en particular. Pero pareciera por la cantidad de señales que yo veo, incluso en el terreno, hablando con gente, con personas que sé que están en el mundo político, que los vientos se inclinan hacia una segunda vuelta, un balotaje entre Cepeda y de la Espriella. Antes Y, de entrar no, en y un ese tema de la detalle, intención de voto, y creo que, ajá, y qué convendría más a Cepeda? ¿Que le ganara competir contra de la Espriella o competir contra Paloma en la segunda? Yo creo que el adversario favorito del petrismo, de Gustavo Petro y Cepeda, para contender en segunda vuelta, claro que es de la Espriella. Es una persona que es más vulnerable, es más Sí. polarizante, tiene un techo más bajo. Y no es mentira que en estos, digamos, en estos ataques cruzados, en este fuego cruzado que hubo entre Paloma y Abelardo, entre Uribe y Abelardo, el gran ganador y quien asusaba además
que esa guerra se manifestara en favor de la Espriella era la campaña de Cepeda y con Petro detrás como, digamos, como el gran orquestador de esto, sin duda. Tampoco creo que los problemas de Paloma se resolverán fácilmente si es que llegase a calificar la segunda vuelta, pero pareciera que es más difícil de encuadrarla con las vulnerabilidades que presenta Abelardo. Así que no sé, Nelson, si nos queremos meter No, ya en la segunda antes, vuelta. antes de eso quería hacerte la pregunta que me quedó pendiente, que es, y lo mencionaba en la introducción porque es algo que hemos conversado fuera de cámara en algún momento. Paloma no aprendió nada de la experiencia previa, del outsider, del abuelo, del viejo, perdón. No aprendió, no se aprendió absolutamente nada de selección. Yo creo que la política tradicional colombiana, que todavía tiene un peso en el país, todavía le cuesta aceptar que el mundo se sigue moviendo, de que los fenómenos políticos populistas, de posverdad, diría Nain, están en auge, están en ascenso. Parece que les cuesta. Escuchaba en un podcast en estos días una analogía buenísima de que la campaña de Paloma era Blockbuster y la de las ya fue Netflix, ¿no? Con ese famoso cuento de cómo Netflix es lo que es hoy y ya Blockbuster solo queda para este tipo de anécdotas. Pero sin duda la campaña, que era difícil, ¿no? Por la cantidad de gente que estaba, por los partidos, pareciera que estaba en una lógica de que todavía no y ya no le va a dar tiempo, además, En- de en- conectar como lo hizo de la estrella desde su lanzamiento. Porque yo te decía, es un fenómeno no reciente. Es un tipo que es un sibarita, es un tipo que es un abogado polémico, es un tipo que tiene sus públicos desde hace rato, es un tipo que se consideraba y se profesaba públicamente como uribista, y ahí está compitiendo casi ya a las puertas de la segunda vuelta. Bueno, ahora sí, entonces vamos con la intención de voto de la segunda vuelta y lo que dicen las encuestas. ¿Te parece? ¿Quieres proyectar algo? ¿Quieres, quieres, Sí, quieres escuchar? creo que la de Atlas y Semana de intención de voto en la segunda vuelta pinta esas dos realidades y una tercera que hoy en día parece tan lejana que es ficción, ¿no? Pinta a Cepeda contra De la Espriella, tiene a Cepeda contra Valencia y en las dos, irónicamente, pues ganarían los candidatos de centro derecha en el caso de Paloma y de la extrema derecha en el caso de La Espriella. Em, Esto es lo que estamos viendo en todas las encuestadoras. Varían, ¿no? La de Guadarrama te dice una cosa, la de Atlas te dice otra. Aquí estamos proyectando la de Atlas que dice que cualquiera de los dos podría ganarle, o por lo menos tener una ventaja al día de hoy. El tema es que después del domingo y después del resultado viene el reseteo, ¿no? Viene la otra Ujú. elección. Viene la otra elección que donde la campaña va a importar mucho. Hay otra cosa que se dice mucho en Colombia, de que esta elección del año 26 es un copycat de la del 22, donde Ujú. hoy Paloma Valencia tiene el rol y ya ha transitado el camino que transitó Fico Gutiérrez, que ganó las consultas y que no calificó a segunda vuelta. Rodolfo Hernández, que insurgió, antipartido, con la Liga Anticorrupción, fallecido hace unos meses, hace un año o año y medio, Poco más. que sí, un poco más, correcto, que ese rol hoy lo encarna Abelardo, el anti-estatus, el anti-establishment, y evidentemente el que fue Petro, que además también ganó todos los sondeos y quedó de primero en la primera vuelta, hoy es Cepeda, su heredero. Pareciera un copycat. Mira, ahí quizás el tema es evaluar. Ojo, no hemos estado ninguno de los tres en esta actual elección dentro de Colombia para decodificar el voto nulo, el voto en blanco, que al final del día es parte importante de lo que no se publica porque sí es el terreno electoral en el cual la gente termina inclinándose. Por ejemplo, el rol de la violencia. En estos días hubo un asesinato en que fallecieron miembros de los organismos de seguridad colombianos en un atentado terrorista, situaciones que te marcan, situaciones que te llevan de golpe a decir no es tolerable seguir votando por la izquierda o no es tolerable seguir apoyando un gobierno que prometió una paz total y no lo logró o no es tolerable en este momento pensar en una posibilidad económica mejor para el país si simplemente seguimos apoyando una causa. Curioso, en el tema de encuestas, diferentes sondeos te dan ganador tanto a Cepeda como a De la Espriella en segunda vuelta. En el caso de Paloma sí suelen reducirse los márgenes
de potencial triunfo, llevando la elección a una situación de empate técnico. Ustedes que preguntaban por el rechazo, ¿no? Y de quién concita menos rechazo y más rechazo. Estos son unos números de Atlas Intel, tratando de comenzar a responder a esas preguntas en una eventual segunda vuelta con estos dos candidatos. Y pareciera que el techo de Cepeda es mucho más bajo y que el techo de Abelardo todavía tiene espacio para crecer. Las preguntas que uno hay que hacerse, retomo las que acaba de hacer Osvaldo. El voto en blanco, que es políticamente ineficaz, pero es una expresión, ¿cuánta gente se va a abstener? ¿Cuánta gente, elector de centro, que hoy vota por Claudia López, por Sergio Fajardo, le emociona la candidatura de Paloma porque incorporó a Juan Daniel Oviedo? ¿Cuánta de esa Ujú. gente ante un candidato que no les gusta, porque no les gusta, como has hablado de la Espriella, o hay un segmento del centro al que no les gusta de la Espriella, es capaz de votar, aunque sea con un pañuelo en la nariz, por Cepeda? Eso lo va a definir la campaña de la segunda vuelta, una campaña en la que estoy seguro que todos los misiles se los tienen ya Preparados, cronometrados total. a Abelardo de la Espriella. Por ejemplo, uno que con el que no lidió de manera muy trabajosa en la primera vuelta, que fue su vínculo con el empresario, voy a decirlo entre comillas, el diplomático también entre comillas, hoy en Miami, Alex Saab. Bueno, yo creo que eso nos da como para pasar a otro tema, pero yo creo que hay algo que quería mencionar antes, que es lo que he venido escuchando en el ámbito de los colombianos alrededor de los que convivo y me muevo aquí, el rol del vicepresidente y la fuerza que está teniendo eso en los discursos internos de los debates, la decantación por uno u otro de los candidatos, ¿no? Mencionabas Oviedo, efectivamente, creo que ha sido el más mencionado del agrado que tiene Oviedo en la ficha. No, fue un tipo que Eh, sacó 1 millón de votos en la consulta de marzo, o sea, tiene un capital político, o sea, correcto. no en balde lo llamaron a integrar esa fórmula, tiene votos. El problema es que se generó esa dilución o esa indefinición entre, porque repito, en Colombia ser de derecha o ser de centro o ser de izquierda es relevante, tanto como en Sí. España. Pero, por ejemplo, los vicepresidentes, con esta excepción de Oviedo, la fórmula de Cepeda, que es una líder indígena, nunca me acuerdo su nombre, que me disculpe, Quilcué. Quilcué, Ujú, que es alguien bien representativo, lo que hace es galvanizar, consolidar ese electorado de izquierda que tiene un relato, digamos, de exclusión, de que nunca fueron tomados en cuenta, de que ahora sí son gobierno, en fin, ¿no? De progresismo. ujú. Esa palabra que suena a veces un poco ridícula, pero que a veces ilustra mucho. En el caso de la izquierda, creo que galvaniza, pero sin ella también estarían marcando lo mismo en las encuestas y creo que obtenían la misma cantidad de votos. Ahora, en el caso de Paloma, paradójicamente, creo que es una de las causas que se estudiarán. Después se estudiará con calma si eso fue un error estratégico. Yo creo que sí, aunque parecía lógico, lo comentaba con un colombiano, una persona de Colombia en estos días, aunque parecía lógico que Oviedo era la clave para una segunda vuelta y sumar al centro, se les olvidó que primero hay que ganar la primera vuelta, hay que galvanizar el electorado propio, hay que ganar, para llegar a segunda, primero hay que ganar en la, valga el juego de palabras, en la primera vuelta. También hay que decirlo, el problema es que las leyes electorales colombianas te obligan a tomar decisiones sobre fórmulas vicepresidenciales antes de inscribirte a la primera vuelta, no es como en Estados Unidos, por ejemplo, que eso se nombra después de que se ganan las primarias y entonces te obligan a tomar decisiones. Pero parecía que pareciera, es fácil decirlo hoy, lo sé, pero pareciera que lo lógico es que esa suma del centro viniese después, en esas eventuales alianzas extra legales, extra electorales, después de ocurrir la primera vuelta. En el momento de Oviedo, evidentemente el más carismático de los candidatos a vicepresidente, porque el de la Espriella, que es un técnico muy potente, muy apreciado por la derecha en Colombia, no marca tanto como su candidato, como el Espriella. En el caso de Oviedo, vuelvo ahí, generó ese proceso de indefinición o de contradicción eh, que le ha costado tan caro a Paloma Valencia. Bueno, mencionaste en algún momento, Saab, mencionaste también en algún momento el espectro político español y yo creo que es un buen segue para hablar de Venezuela, ¿no? Cerramos ya Em, Colombia y nos vamos a bueno, Venezuela. No podemos incluso evitar hablar de Venezuela.
tangencialmente también, o sea, ¿cuál es la primera preocupación del electorado colombiano en este momento? La corrupción, ¿no? O sea, No, hablemos de no, no, Saab. no, no es la seguridad. La Es la corrupción marca seguridad, tercero, pero es la seguridad. es la seguridad. El problema es que los temas todos están conectados, porque la violencia tiene que ver con un enfrentamiento donde hay fuerzas irregulares que además tienen vínculos con Venezuela en la frontera. El ELN es el tercer estado entre Colombia y Venezuela. Todos tienen que ver, porque además hay un Ujú. tema de corrupción y de la financiación de grupos irregulares desde Venezuela. Eso no es un secreto, eso no es un secreto para nadie, que nos lleva, para no perdernos, a Alex Saab, que va a ser sin duda uno de los temas de la campaña en segunda En vuelta. segunda Pero, vuelta, correcto. pero como nos Ujú. fuimos a Venezuela, ya cerramos Colombia, esperaremos los resultados de la primera y después el desarrollo de la segunda vuelta. ¿Cómo te Eh, sientes? ¿Qué piensas, Nelson, de ver por segunda vez extraditado a Alex Saab? ¿Cuáles no, son las implicaciones políticas de eso? un fresco sí, sí se siente, ¿no? Pero la verdad es que, o sea, yo creo que esto no hay que verlo como una cosa sola. Esto es un apretón de tuercas de Estados Unidos, aumentando la presión, ¿no? Y demostrando quién es el puppet master detrás de todo esto, ¿no? Yo creo que eso no veamos solamente la extradición de Alex Saab, veamos la liberación o ese anuncio de la liberación de 300 presos políticos adicionales que hasta la noche de ayer estábamos viendo a presos salir libres por primera vez después de 9 años, algunos de ellos. Después está, pues, Saab no viene solo, viene en combo con Zapatero y la presión que se le puso a España con respecto al tema Zapatero. Creo que va a ser importante, va a haber mucho que leer de lo que salgan de esas investigaciones. Creo que es too early to tell, muy temprano para saber hasta dónde van a llegar esas acusaciones de corrupción, quiénes van a ser los implicados, qué figuras van a salir de ahí. Creo que la otra es el simulacro de los Estados Unidos en la embajada, ¿no? Eso, el llegar dos Ospreys que salen de dos barcos que de nuevo vuelven a estar frente a las costas venezolanas, para hacer un Dentro simulacro de la costa venezolana, dentro de de frontera evacuación. venezolana. Dentro de la frontera venezolana, dentro, o sea, no es ni siquiera en aguas Dentro del... internacionales. Correcto. Dentro de aguas venezolanas, el sobrevuelo hasta Caracas, eso es una demostración de fuerza, yo creo que sine qua non, más allá de la del 3 de enero, ¿no? Creo que esto es lo más cercano que hemos estado jamás a algo como esto. Y la verdad es que es un simulacro que para mí no tiene ni pies ni cabeza porque no se ve con ninguna frecuencia ni en ninguna de las otras embajadas de Latinoamérica o del hemisferio entero, vemos este tipo de actuaciones de esta manera. Yo quiero hacer un Em, comentario rapidito, porque quiero escuchar a Osvaldo. Sé que Osvaldo nos va a empaquetar, nos va a revelar tendencias ocultas entre todos estos fenómenos que aparentemente están separados, pero brevemente, lo de Zapatero, creo que la mayor implicación política es que no va a salir de España, porque tiene que afrontar su juicio, ¿no? Y le quitaron una operación política diplomática seria y de operación política seria a los Rodríguez. O sea, de antemano es la primera consecuencia que ve. Coincido contigo en que eso está por verse. El sumario dice muchas cosas, salen nombres de venezolanos, el tema de Plus Ultra, la aerolínea, el rescate que se le hizo en la pandemia, en fin, eso podemos hacer un episodio después sobre eso. Lo de Saab, creo que vienen otros nombres después de él. mm, Y sobre el simulacro de la embajada, te diría rápidamente, usando el título de un el disco de chivo un artista. bipolar. Ah, no. No, de un disco de Pantera que se llama A Vulgar Display of Power, ¿no? Que yo todavía no entiendo si eso fue un simulacro, ¿no? Creo que fue mucho más que un simulacro. Yo honestamente no lo entiendo todavía, algún día lo entenderemos, pero quisiera escuchar al maestro de la estrategia y de la decodificación de patrones, Osvaldo Ramírez, a que nos escudriñe esto. Mira, hay dos cosas. Lo primero, el caso de Alex Saab, y solo un detalle, cómo no ha marcado con fuerza la elección colombiana, pero habrá que esperar a ver segunda vuelta en este caso. Pero hay, primero que vengan de vuelta, traigas el Iwo Jima, junto con el IRI, a aguas territoriales venezolanas, a una operación de incursión, porque lo que termina madrugando a periodistas, a personas que estaban allí simplemente tomando fotos, etcétera, es que de uno de los Osprey haya descendido el jefe del Comando Sur, General Donovan. Donovan. ¿Ok? Segunda visita.
Segunda visita, son visitas de alto nivel, es importante aclararlo. Que en otros casos estas personas simplemente entraban por Maiquetía y los recibían a pie de pista funcionarios venezolanos. Acá se habla de dos cosas. La primera, la capacidad de entender justamente el recordatorio de la fuerza militar venezolana. Segundo elemento, cómo en el plan de estabilización y de recuperación, esas primeras dos etapas de esta triada, de este proceso anunciado por los Estados Unidos, que curiosamente hoy vuelven a hablar de ello Marco Rubio, Pete Hegseth y el presidente Donald Trump, sobre la necesidad de entender lo primero, que vas avanzando con calma en este proceso, vas avanzando con calma en ese proceso de recuperación, que estás en un proceso de colaboración, y aquí conecto justamente con la visita el fin de semana del jefe del Comando Sur a una actuación en conjunto para la mitigación de actores armados no estatales en territorio venezolano, cosa que habla hoy Pete Hegseth en el marco de una rueda de prensa que era sobre Irán, pero termina teniendo unos minutos sobre el tema venezolano. Y lo tercero, justamente en la velocidad que tienes que tener para poder recordar a la gente, particularmente al gobierno, que los Estados Unidos sigue allí y que sigue allí con el garrote, sigue allí con esa fuerza que claramente demostró el 3 de enero y ha demostrado constantemente. Conecto rápidamente con elementos que están rodando desde la comunicación del gobierno interino y hablan de republicanismo y hablan de la defensa de la república y hablan de la defensa de la soberanía, pero se apalancan en un discurso de Hugo Chávez, probablemente entre el año 2011 y 2012. Chávez visiblemente está con el cabello bastante corto, posterior a alguno de los tratamientos de cáncer, en el que habla de tragar tierra, que habla de dar un paso atrás, porque hay momentos en donde si no cuentas con la posibilidad de triunfar, tienes la necesidad de irte a los cuarteles de invierno. Es la comunicación que estamos viendo hoy por parte del gobierno en diferentes aristas. Y yo creo que la más importante del fin de semana es en una operación no de simulacro, yo creo que más en una operación. El simulacro probablemente es probar cómo incursionar activos, tropas dentro de Venezuela, de una forma totalmente visible y en la luz pública. Aquí el tema a rescatar sería eventualmente hasta dónde necesito mayor cooperación en materia militar por parte de los Estados Unidos, justamente para resolver asuntos, por ejemplo, en el caso minero, que hacíamos mención hace unos minutos a actores armados no estatales como el ELN, la necesidad de entender para la tranquilidad de empresas que quieren venir a invertir a Venezuela, de haber una mitigación efectiva del rol, del papel, de la influencia de actores armados no estatales en zonas potenciales de explotación minera o en zonas que necesitas obviamente dar esa tranquilidad a ese inversionista. Bueno, ¿Cuándo fue el simulacro? ¿El sábado o el domingo? El sábado. O sea que se podría decir que todo 3 de enero tiene su 23 de mayo. No, yo creo que van a faltar muchas fechas por ver, pero por ahora todo 3 de enero. Recordemos que este es un tablero de ajedrez multidimensional, en donde el 95% de las cosas están ocultas a la agenda mediática y a la agenda, de la agenda política, de lo que trasciende a medios por medio de las vocerías oficiales. Hay mucho pasando tras bastidores, muchísimo, y parte del muchísimo pudiéramos conectarlo desde la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, que pasa a ser la segunda persona extraditada 2 veces. La primera fue un ex capo del cartel del norte del Valle de Colombia, Sánchez Cristancho, alias el hombre del overol, que había sido extraditado en el 2001 y luego en el 2018. Ahora Alex Saab. El caso, por supuesto, de entender cómo brindar tranquilidad, insisto, a este nuevo plan de inversiones en Venezuela. Y eso además conectado también con Panamá el fin de semana, conectado con la responsabilidad de unas elecciones
la responsabilidad de unas elecciones, de una temporalidad de unas elecciones que no están en control de la oposición y pareciera que tampoco están en el control del gobierno interino de determinar su fecha. Oh, una foto importante, la de Panamá, creo que la merecían los venezolanos ver un poco más de unidad en torno a María Corina, ver a otros jugadores que están ahí dándole un espaldarazo. Me parece, por más de que han sido víctimas de la opinión pública, porque lo que he visto es gente destilando veneno y eso es lo que lamentablemente lo primero que se ve en redes sociales. Creo que ese es el rol que deben jugar los políticos en este momento de tratar de pararse y apoyar en este contexto. Muy importante la fotografía que se logró, creo yo, pero me encantaría escuchar la opinión de ustedes, a ver si es la misma opinión o si tienen otra. ¿Qué piensa Osvaldo de la foto de Panamá? No, yo creo que tienes que, parte necesaria, un grupo de personas que no se reunían hace al menos un par de años de forma presencial, creo que es el primer paso para dar en la intención de reconfiguración de las fuerzas de oposición para lograr presentarse como un polo único, lo suficientemente atrayente si llegase a darse un escenario de que en Venezuela primero no hay una elección presidencial, a pesar de que de Panamá, de uno de los comunicados de esa reunión de Panamá es que la prioridad es la elección presidencial en Venezuela. Y recordemos que para efectos de la gente, del ciudadano común, ese es el anhelo que está allí latente. No obstante, tú pudieras tener algún otro tipo de elección si los procesos de negociación te llevan a otro camino. Eh, y el otro elemento yo creo que fundamental allí quizás es tratar de dibujar una hoja de ruta común para reconstruir también a la oposición, reconstruir la, eh, la organicidad de los partidos políticos que puedan salir justamente a defender votos en cada uno de los 335 municipios que tiene Venezuela. O sea, es la capacidad de poder generar una sinergia como lograste parcialmente hacerlo en el año 2024. ¿Okay? A pesar de que todavía hay gente que habla de que para qué ir a una elección si ya en el 2024 se demostró que se había ganado. Yo creo que ahora estás a las puertas de, bueno, de una nueva consideración, de un nuevo tablero, de unas nuevas realidades que obligan a la gente a entender que tienes que jugar de la mano de tu principal aliado, que en este caso son los Estados Unidos. Señores, estamos ya rayando la llegada de la segunda hora. No quiero dejarte sin un comentario, Edgar, pero lo más, la primera hora, perdón, lo más corto que puedas, ¿cuál es tu percepción de Panamá? No me uno al coro de los influencers que buscan clics diciendo que viva María Corina, mueran todos los demás. No me uno a ese coro. Me parece que la foto es buena. Me Muy parece buena. que la plataforma y María Corina Machado tienen mucho rato reuniéndose telemáticamente. Que lo hagan ahora en persona me parece positivo. Referendo a lo que dice Osvaldo, me parece que ahí hay tensiones, que eso es normal en la arena política, donde hay intereses. Hay un tema, como lo decía en el episodio pasado, de representatividad y que, bueno, finalmente si uno se pone de acuerdo y uno participa en una elección, eso se dirimirá en las urnas. El tema es que haya elección y entonces la estrategia para presionar para la constitución de esas condiciones, la publicación de ese eventual cronograma, que se define una fecha de algún tipo de elección, bueno, yo creo que la foto es buena. ¿Esto qué tiempo lleva la grabación? Estamos montados creo que en casi Una ya hora y la 10 hora. minutos. Correcto. Yo pensé que Em, llevábamos más, entonces, pero creo que cerramos el punto, vamos a por, a la bestia. por favor, seleccionamos la bestia de la semana. La bestia. Mira, para mí la bestia de este episodio es el pueblo colombiano. Tiene en sus manos eh, poder darle un giro a tratar de ver cómo resolver una cantidad de problemas del pasado si apuesta de la espriella o bueno, el continuismo de las políticas de izquierda en las manos de Cepeda. Pero creo que claramente hoy el pueblo colombiano tiene la capacidad de poder seguir avanzando en sentar las bases a ver cómo logra llevar adelante un país que ha tenido lamentablemente por muchos años el flagelo de la violencia atravesando su ADN. Ujú. Nelson, ¿tu bestia cuál es?
Juan Barreto. Y por eso lo que quiero decir es John Barrett, el chargé de affairs de la Embajada de los Estados Unidos para el tema venezolano, definitivamente demostrando quién es el puppet master detrás de todo lo que ha pasado después del 3 de enero con esa muestra de poder. Y en el caso colombiano, sí quisiera, o sea, no dejaría de mencionar a Paloma Valencia. En este caso no es una bestia positiva, sino sería una bestia negativa. El hecho de no haber entendido el electorado, no haber entendido el momento, no haber aprendido de las lecciones pasadas, no haber logrado hacer las alianzas necesarias y requeridas antes de que se llegase a esa primera vuelta, creo que por eso pudiese catalogarla de la bestia. Tú, Ed, Mira, mi bestia es Álvaro Uribe, una persona que, como se le dijo, vía Miguel Uribe, por cierto, se le dijo, presidente Uribe, usted tiene la capacidad de poner al nuevo presidente colombiano en el 2026 si escoge rápido. Decidió estirar la agonía de esa candidatura, sufrió el percance de la tragedia de Miguel Uribe Turbay, no se puso de acuerdo, le pasó el tiempo, le robaron el mercado, se peleó con el candidato que se declaraba uribista, que es Abelardo de la Espriella. Creo que ese es el que más tiene que aprender lecciones de esta elección. Tampoco resultó electo como senador en las elecciones de marzo. Yo me quedo con Uribe como la bestia esta semana. ¿les parece si saltamos entonces a las recomendaciones? Lo que recomendamos. Yo hice un cambio en lo que habíamos conversado. Hay un libro que me leí hace mucho tiempo que se llama How Soccer Explains the World, que lo escribe Franklin Foer. Es un libro corto, muy entretenido. Explica sobre, o utiliza el fútbol como un proxy cultural y creo que estamos entrando ya en la etapa donde se empieza a sentir el mundial. Este libro explora el eje temático del fútbol visto como el nacionalismo y geopolítica, en cómo nació el sports washing, cosa que vivimos muy de cerca en el mundial en Qatar, cómo hay tribalismo y división de clases alrededor de los diferentes equipos en países como Escocia, los países balcánicos, o sea, de todo, pues un poquito de globalización e inmigración. De verdad que muy bueno el libro, lo recordé cuando empecé a sentirme de nuevo en ese espíritu mundialista y altamente recomendado. Se llama How Soccer Explains the World, como el fútbol explica el mundo, de Franklin Foer. Mira, mi recomendación es un libro que se llama Omitir Intro, esa función que tienen los servicios de streaming donde te brinca la introducción, que es escrito por un consultor, un colega, Julián Canarek, uruguayo, donde plantea una tesis muy sugerente, ¿no? Que esa velocidad con que ahora consumimos no solo el social media, sino los servicios de streaming, como todo va adelante, está produciendo un efecto político de mayor recrudecimiento de exigencias a los gobiernos, menores lunas de miel, y él lo sustenta con un argumento en el que dice que la mayoría de las elecciones recientes en América Latina, pero también incluye países europeos, son conquistadas, son ganadas por oposiciones. Interesante tesis para discutirlo un rato, pero en aras del tiempo lo dejo, lo recomiendo. Omitir intro de Julián Canarek. ¿A tuyo, Osvaldo? Sí, bueno, miren, hablando de fútbol, hemos visto justamente piezas espectaculares, no solo en la narrativa geopolítica y en la narrativa del nacionalismo, como hablaba Nelson hace unos minutos, sino también en la construcción visual, de nuevo en tratar de ver, aquí vamos a la guerra, pero vamos obviamente a una guerra sana que es el tema del fútbol. Desde una selección de Escocia con un video espectacular para anunciar las convocatorias de los jugadores. Recordemos que uno de los grandes temas es quiénes van a jugar definitivamente el Mundial, que no coincide con lo que termina publicando el álbum de Panini. Eh, en la de Colombia, que acaba de ser recientemente publicada una pieza en la cual las madres son las que terminan hablando de sus hijos y de sus jugadores, de cómo es el momento de que ellos disfruten, pero que también ellas están allí para apoyarlos y para dar el espaldarazo necesario para que sus hijos den lo máximo de llevar de traer alegría a los países. La convocatoria de Inglaterra en las alegorías a los Beatles, espectacular, la de Francia, o sea, los reyes de Noruega y de España participando en esos videos de decir quiénes son los que van a comenzar a partir de ahora, el 11 de junio,
en esta gran fiesta mundial, que obviamente es el Mundial de Fútbol. Pero invito a la gente a no perderse eso, así como tampoco a perderse los spots de muchas compañías, marcas de cerveza, marcas comerciales que están buscando de nuevo reavivar ese concepto de esa publicidad que ya muchos añoran justamente por el desarrollo de la inteligencia artificial, volver a ver piezas bien hechas, con narrativas potentes, para tratar obviamente de exaltar ese nacionalismo para las selecciones que van a participar ahora en el Mundial que comienza en 3 semanas. Y esos videos, Osvaldo, que son varios, ¿cuál es el que más te ha gustado? No, el de Escocia, el de Colombia y el de Inglaterra, a mí. El de Colombia es muy bueno, el de Escocia me parece increíble. ¿Y quién crees que va a ganar el Mundial, Osvaldo? Ya que entramos en la feria, dos de tres recomendaciones son de fútbol. ¿Cuál es su candidato? ¿Cuál es su bestia para ganar el Mundial de fútbol? Tengo 4 finalistas No, potenciales: pero dime Países uno. Bajos, O sea, no, Países dime Bajos, uno. Países Bajos, España, Francia y Argentina. Se me puede colar Inglaterra. Todavía estoy pensando y recalibrando porque, bueno, hay gente que se quedó por fuera. Pero tengo esos 4 por allí. A pesar de que Alemania, que va en mi corazón, no necesariamente. Pues, vamos a ver si llega a dar la sorpresa. Pero bueno, por ahora tengo esos finalistas. Tu bestia, Nelson, tu candidato, tu equipo, tu selección, tu Para el favorito, Mundial. no necesariamente el que vaya. ¿Quién crees que va a ganar? Chavo, yo estoy marcado por la desgracia a nivel futbolístico. Yo me hice italiano hace 12 años y el equipo Ah, tiene 12 años que no figura. ¿has Jamás en mi considerado vida. renunciar a la nacionalidad? No fue por eso que la busqué, de verdad. No, no, lo que quiero decir es que si renuncias a tu nacionalidad italiana, quizás eso te ayude por Y cábala a que, tu claro, selección. sí, sí, porque la Vinotinto es la que es donde están depositadas mis esperanzas. Gran respuesta, Creo, gran respuesta, creo que tengo más suerte esperando que mi esposa me traspase la nacionalidad española, y yo creo que por eso es que, o sea, me encantaría que ganase España, honestamente. En esta casa estoy rodeado de pasteleras y aquí todo el mundo le va a Argentina en este hogar, menos yo. Yo veo, he escuchado varios pronósticos de Holanda, yo no lo veo, pero le doy crédito a eso. España es contendiente muy fuerte. Francia, Francia tiene con qué. Creo que está entre esos tres. De esos tres, creo que el más fuerte es España. Pero vamos a ver un poco en un próximo episodio que la cosa esté más avanzada. Vamos a ver los equipos jugando, porque una cosa son los equipos profesionales y otra son las selecciones. Vamos a esperar un ratito a ver, porque a veces nos mojamos con un pronóstico individual. Creo que ya terminamos, ¿no? Creo que esto se acabó. Sí, esto se acabó, pero no quería dejar de mencionar una cosa rápida porque no te quise interrumpir cuando estabas haciendo la recomendación, pero estuve también viendo una intervención de Daniel Sobato, quien es el director regional del Instituto IDEA, Sí. donde hablaba justamente, sin decirlo, es prácticamente la tesis de Julián Canarecki igualito, mi tirinto, o sea, 3 meses y te están pasando factura. Sí. Hablaba de cast, mostró en algún momento algunas cosas, o no mostró, perdón, habló en algún momento de la luna de miel de los colombianos con Petro también, que lo tocamos el día de hoy. Me recordé mucho cuando estaba viendo el video sobre esa conversación que tuvimos de ese libro. Nada, señores, con esto, aquí se acaba el bestiario, ¿no? Pero tengo una Eh, pregunta antes de que nos despidas, Nelson. ¿Tú estás suscrito ya Dígame. al canal de YouTube del Bestiario Político? Estoy suscrito ya al canal de YouTube de Bestiario Político, sí, lo Claro, prometo, todos. lo juro. Pero Y también, eso no te da un cue para decir algo, para invitar a la gente que se suscriba, que le dé like, que No reciba las se notificaciones. olviden, no se olviden de suscribirse, activar notificaciones, darle a like, mandarle esto inclusive hasta como spam a sus grupos de condominio, lo que ustedes quieran. Necesitamos popularidad en estas redes para poder aparecerles a ustedes, que el algoritmo no nos tache, sino que nos muestre. Y para eso les pedimos su ayuda. Y por ahí también les habíamos dicho en algún momento que venían otros esquemas para estar conectados con el bestiario. Estamos trabajando en ellos. Todo ¿Cómo, indica que es un cómo, Substack. No voy cómo, a no, adelantarlo. Todo cómo indica que es sería un Substack. cómo sería un grupo de WhatsApp de Bestiario Político? Con nosotros tres y la gente que nos sigue. ¿Cómo sería? Se no me imaginaba. yo los tendría silenciados. Nelson, por favor, despide el episodio. Chao, gracias Osvaldo Por la por la honestidad. publicidad. Por la publicidad. No, Un no, abrazo. lo leería el Nos fin de volvemos a Un semana. escuchar. abrazo. Lo leería el fin de Nos escuchamos semana. en el 78, donde ya tendremos resultados de la primera vuelta. Posiblemente toquemos algo de eso. También exploraremos seguramente Venezuela.
Y por ahí viene algo con inteligencia artificial que estamos preparando. Creo que esa es la frontera de nuestra próxima conversación. Un abrazo, Ed, un abrazo. Un abrazo. Se les quiere. Bestiario político. En política la bestia no siempre ruge. Es ahí cuando más conviene escuchar. Buscamos responder qué pasó, por qué pasa y cuáles señales mirar al tratar de entender los movimientos políticos de nuestra región y el mundo. Lo hacemos leyendo campañas, instituciones y poder, con la disciplina del dato y la libertad de pensar en voz alta. Con Nelson Eduardo Bocarán, Osvaldo Ramírez y Edgar Gutiérrez. Bienvenidos al Bestiario Político.